La base principal de lo que Dios ha hecho con su iglesia es llamarla completamente para Él, independientemente de sus atributos y la santificación que surge de la misma presencia de su Dios. Hay una cosa vital, no una cosa vital, es una realidad manifiesta. Es una manifestación que se da a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la humanidad, y es el llamado eficaz que Dios le ha hecho a su iglesia. ¿Y cuál es ese llamado? Ese llamado es constante porque ese llamado surge del mismo propósito divino que el mismo Dios hizo de antemano en su Hijo. La primera, la segunda y la tercera persona de la Trinidad en un solo ser llama a su iglesia a unos dones espirituales, a un ejercicio constante de su santidad, a un ejercicio a lo largo de la historia de la iglesia, este llamado vigente, vital, que Dios hace a su iglesia. Y Pablo nos va a ayudar en Efesios capítulo 4 de esta serie de la carta a los Gálatas, la doctrina eclesiástica. Y escucha lo que dicen estos pasajes en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad así han sido llamados. Sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazando mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todo, en todos y vive por medio de todos. Pablo le da unos elementos vicarios precisos a la iglesia de Efesios. Así como ustedes son llamados, así como ustedes están siendo llamados, en otras palabras, así como ustedes están siendo reconciliados, así como ustedes están siendo unidos, tolérense por las faltas por amor, tolérense, sean pacientes, únanse, vivan unidos, en paz, alabándose en el Espíritu. Todo el vínculo que Pablo representa, Pablo nos va a decir en el versículo 7, en el versículo 8, lo que subraya la realidad mesiánica universal del globo principal de lo que es la iglesia, de lo que es el globo principal de la iglesia. Lo primero que la palabra sale aquí para agallos es la palabra decido o ha sido por el Señor, el Dios, sobre todo, en todo y por todo. La palabra que resuena es la palabra amor, que sus verbos son en tiempo presente para la iglesia occidental de aquel entonces, de Efesios, de Mirna, de Galacia, de Antioquía, de Macedonia, de Arabia, de Siria. Todo en cuanto esta carta llegó a los principales sacerdotes, diáconos y pastores de aquel entonces. Y lo que Pablo
quiere decirnos, como decía James en uno de sus artículos, es la presencia misma de que él estaba preso, pero sirviendo para que estos gentiles de Efesios tengan por eminencia la responsabilidad de tal en que en ese llamado, y eso es para la iglesia, y en ese llamado eficaz tengan humildad, sean amables, sean pacientes, tolérense por amor, alaben, vivan unidos en el espíritu. Y esos son factores que apuntan a que el versículo 7 nos dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Cristo es generoso con su iglesia, Cristo es paciente con su iglesia, Cristo da abundantemente su espíritu, pero Cristo también da dones que se lleven en el ejercicio continuo de su iglesia. Y esos dones son dones espirituales, que la iglesia de aquel entonces necesitaba acumularse de ellos para caminar constantemente en un llamado para Dios. Una iglesia llamada para Dios requiere dones de esto, pero eso proviene de un corazón y una imagen generosa con su iglesia. ¿Quién es ese principal? Es Cristo Jesús. Nosotros pudiéramos en estos pocos versículos subrayar esto, hacer notas y no hacer un estudio escatológico, un estudio teológico, sino un estudio claro, cálido, preciso acerca de lo que la iglesia está llamada a ejercer. Y lo que la iglesia está llamada a ejercer es la comunión en su espíritu, es el amor dativo, es una teología clara y precisa de la imagen y de la pronunciación del gozo eterno, de alabar en el espíritu y de vivir unido. Déjame repetirte el versículo 1 y el versículo 2. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. Pablo es prisionero. ¿Por qué? Por servir al Señor. Le suplico, le ruego, le imploro, la otra palabra que se podría usar, me desgloso con ustedes, que lleven una vida digna del llamado que han recibido, de Dios. ¿Se recuerdan por su causa 2024? ¿Se recuerdan? Una vida digna de su llamado. Claro, una vida digna es una vida que sabe correr bien como iglesia. Es una iglesia que sabe ser para con su Dios. Es una iglesia que está buscando los planes, propósitos, donde Dios está involucrado. Es una iglesia que no es una iglesia rutinaria, sino una iglesia que es de visión, compromiso, cosmovisión de lo que Dios quiere para con ella mientras tanto esté aquí en la iglesia. Una iglesia digna para Dios es una iglesia sumergida no simplemente en el conocimiento práctico y productivo de su Dios, sino una iglesia que está compuesta de unas cuantas cosas. Como decía John Howes, pastor anglicano, es una iglesia sumergida en la comunión, paciencia, humildad y amabilidad con los de afuera y no tanto con los de adentro. Es una iglesia que está propensa a los de afuera. Ella está llamada para Dios, para afuera. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hablar desde este contexto? Una iglesia, el llamado de una iglesia para Dios. Porque esta iglesia que Pablo habla en Efesios estaba compuesta de muchas cosas indiferentemente
inconcebible, y Pablo aquí lo que hace es, no hace analogía, sino que da una teología bíblica cristiana en el trasfondo de la convivencia de la iglesia con el mundo allá fuera. Abraham Kuyper, y lo voy a mencionar, como el pastor Roy Machen, Oliver Wendell Machen, oye estas dos cosas que ellos escriben en un artículo, envía a una iglesia anglicana y metodista de Reinos Unidos, y oye lo que él dice. A la hora de conocer el capítulo 4 de Efesios, te va a ver con la profundidad del llamamiento eficaz a un prisionero por servir a Cristo. Todo evangelista, maestro, pastor, diácono está en el ataque continuo espiritual. Porque este Pablo, que fue prisionero por servir a Cristo, y este Cristo que lo ha llamado a vivir una vida digna de su llamado, es una vida compatible con los deseos espirituales en gloria, para asumirlo aquí en esta raza humana hostil, inútil, fracasada. Él lo dice a sí mismo, Pastor Roy Machen, porque lo único que Dios quiere para con la iglesia es que cada vez que Dios llame a la iglesia, cuando Él la pase por el filtro de la cruz, sea digna de glorificación a Él mismo, a Dios mismo. En el versículo 3, 4, hagan todo lo posible, manténganse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la fe, enlácense, hagan brazo de lazo en la paz y la unidad que quiere el Espíritu para con ustedes. Pero eso, llévenlo en la paz constante que Dios le ha dado, en los privilegios que Dios le ha dado, en lo que Dios le ha puesto a la mesa. Todo en el vínculo del llamado eficaz. Ahora te voy a mencionar unos elementos porque esta iglesia ha sido llamada, no solamente esta iglesia de Efesios, sino también toda la iglesia ortodoxa reformada de sana doctrina, vamos a decir. Número 1, humilde, amables, paciente unos con otros. Ténganse paciencia de lo que ustedes ténganse paciencia los unos a otros, sean humildes y amables, tolérense, ténganse tolerancia uno con otros, enlacen brazos a otros, carguen la carga con otros, cojan la cruz de otros, caminen esta carrera de la fe digna como la vocación que Él le ha llamado. Ténganse por sumo gozo, pero sobre todo ténganse amor fraternal los unos con otros. Sepan llevarse, dejen los celos, la codicia, la envidia. Pablo repite y repite y repite y repite en su vocablo una sola cosa, que Dios es, que hay un solo Dios y una sola fe y un solo bautismo. No hay más dioses, hay un solo Dios. No hay otras fe, otras creencias, hay una sola fe y hay un solo bautismo. Por eso que la iglesia es llamada para Dios, porque es a ese solo Dios y en esa sola fe que tú vas a apoyar tus argumentos, y es en un solo bautismo, sea del agua, sea del Espíritu, sea del Espíritu, sea del agua. Lo que reviene sobre eso es un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Él vive entre el medio de ustedes, Él está por encima de ustedes y Él es el todo, sobre todo, en todo, por cuanto existe.
cuando tú hablas de esta doctrina de la similitud, de esta doctrina que Pablo subraya aquí, el creador de todo, te debes de dar cuenta que lo que está debajo es que Él ha dado ese bautismo, esa fe y un solo Señor, y este Señor no es Dios ni nada menos que es la segunda persona de la Trinidad, Cristo mismo. Por eso Pablo tiene que bajar al versículo 7 y decirnos, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Ahí está, bingo, fin de la cita. Tú estás llamada, iglesia, yo estoy llamado para vivir por un solo Señor, para vivir por una sola fe, para vivir por un solo bautismo, en el agua, en el espíritu, en el agua, para vivir con un don específico, mediante esa generosidad que Cristo lo da abiertamente a toda la iglesia. En los sacramentos del siglo IV, en los años 360, esta doctrina inspiró a muchos hermanos de aquellas regiones de Asia Menor, y lo que llevó al trasfondo fue la divinidad de Cristo y la deidad de Cristo, un combate que hubo entre un grupo y otro grupo. ¿Y sabe quién ganó? El grupo de la divinidad y la deidad. Dos doctrinas que no eran conjuntas, que uno decía que otra cosa y otro que decía. Pero déjame decirte algo, tú puedes tener todo tu tema de escatología, al final los cristianos que son llamados por Dios van a ganar la carrera, porque se sostienen aquel invisible, aquel que no ven, porque su fe gime por los siglos de los siglos, por una redención sin pecado y por un gozo eterno por los siglos de los siglos.